El título de esta enseñanza es Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Y quiero iniciar haciéndole una pregunta. ¿Qué diferencia encuentran entre el trabajo en grupo y el trabajo en equipo? Respuestas rápidas y concretas, porque ¿armonía? Ok. Diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo. Al momento de tomar una decisión, ok. Un mismo fin, socorro. Diversidad de tareas. Unidad. Se distribuye la carga. ¿Cómo? Convivencia. Muy bien. Sí. Sabiduría. Sí. Conocimiento. Muy bien. Comunicación. Muy bien. Gracias por su participación. Ángel. Eficacia. Eficacia en equipo, ¿no? O sea, sí, porque como que no especificaron, ¿no? Nada más estuvieron diciendo cosas, pero a excepción de Boudan, nadie más especificó si se referían al trabajo en grupo o al trabajo en equipo. Pero bueno, si pensamos en algunas ocasiones en las que la Biblia nos habla del trabajo en equipo que se llevó a cabo en determinados momentos del relato bíblico, ¿qué viene a su mente? A ver, recuerde, hay distintas circunstancias, pasajes, relatos, trabajo en equipo, la gran comisión, ¿ok? ¿Qué más? No entendí. Ok, sí, cuando oraron para cubrir el puesto de Judas, ¿verdad, hermana? La repartición del pan, ¿sí? Cuando llevaron el arca, muy bien. Reconstruir las murallas de Jerusalén, te ganaron. Muy bien, hermana. El Pentecostés, ¿ok? Cuando bajaron al enfermo del techo, ¿verdad? Los amigos ahí hicieron equipo, pues se les vinieron muchísimas cosas, muy bien. Yo creo que hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que encontramos en la Escritura. Podríamos citar también la construcción del tabernáculo, la construcción del templo, la construcción del arca, pero bueno, eso tiene que ver con construcción, pero no se limita nada más a la construcción de un edificio, el tema del trabajo en equipo, sino también pelear batallas requería trabajo en equipo. Gobernar a una nación o dirigir a un pueblo requirió trabajo de equipo, como fue el caso de Moisés como instrumento de Dios para llevar al pueblo, ¿verdad?, por el desierto hasta la tierra prometida, hacer la repartición de las tierras y demás. Según los que saben, dicen que eran alrededor de 2 millones de personas y bueno, la palabra nos dice que no mucho tiempo después de que salieron de Egipto, Moisés estaba exhausto por lo pesado de la carga. Vamos a leer rápidamente Números, capítulo 11, los versículos 14 y luego nos saltamos al 16. Números 11, 14. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo.
Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Bueno, ese es el ejemplo de Moisés, cómo necesitaba, ¿verdad?, de un equipo para llevar la carga y servir a este pueblo. Ahora, muchos años más tarde, al inicio de su ministerio, fue de lo primero que hizo el Señor Jesús. Eligió un grupo de hombres como parte de su equipo. Los preparó y les dio la encomienda de ir por todo el mundo para ser discípulos de Él. Y vemos también que el apóstol Pablo usó el ejemplo del cuerpo humano para ilustrar que la iglesia es un solo cuerpo con muchos miembros, que cada miembro realiza una función distinta dependiendo de los dones que ha recibido, pero al final hacen trabajo de equipo. Somos parte de ese cuerpo y es dentro de ese cuerpo, haciendo trabajo de equipo, que Cristo es dado a conocer al mundo a través de las vidas y del servicio de su pueblo, hermanos. Con los dones que el Espíritu Santo reparte, bajo el liderazgo de Cristo y con el poder del Padre haciendo posible la encomienda. Y ahí vemos a la Trinidad también en ese trabajo de equipo, ¿verdad? El Espíritu Santo repartiendo los dones, el Señor Jesús dirigiendo, diciendo cómo usarlos, ¿verdad?, indicando en qué utilizarlos, y el Padre dando el poder que necesitamos para hacer uso de ello. Entonces, le hacía la pregunta al inicio de qué diferencia encuentra entre el trabajo en grupo y el trabajo en equipo. El punto es que no es lo mismo una cosa que la otra. ¿Sí? No es igual trabajar en grupo que trabajar en equipo. Cuando dos o más personas hacen algo juntas, se les suele llamar trabajo en equipo. Pero aunque un equipo es un grupo no necesariamente es un equipo. Usted sabe que el fútbol es un deporte creado para hacerse en equipo, ¿verdad? Sin embargo, creo que en algunos de los casos es el trabajo de un grupo de 11 jugadores que no juegan en equipo porque cada uno está buscando su propia gloria. Y lo mismo podríamos decir que sucede en la familia, hermanos. Dios desea que la pareja haga un trabajo de equipo en unidad con Él para hacer del hogar un pedacito de cielo en la tierra, pero la evidencia de no trabajar en equipo es que lo que a veces resulta es un pedacito de infierno. Un equipo verdadero potencia las habilidades de todos, motiva para hacer más cosas juntos, enfoca a todos para seguir en la voluntad de Dios y promueve la continuidad, es decir, el hecho de mantenerse en eso, ¿verdad? De animarse los unos a los otros, de meter el hombro cuando alguno está cansado, ¿verdad?, o desanimado. Ahora, si alguien le dice a usted que tiene ojos bonitos, o lo que sea de su cuerpo bonito, ¿verdad?, su cabello, su piel, lo que sea, el resto de su cuerpo reacciona molesto o celoso de que solo una parte de su cuerpo recibió el halago. No, ¿verdad? Cuando en la iglesia se trabaja en equipo, hermanos, el amor fraternal crece y se profundiza, que es la característica por la cual el Señor Jesús dijo que íbamos a ser reconocidos como verdaderos discípulos suyos, ¿verdad? Por el amor los unos por los otros. Entonces,
Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4:16 se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. No pierda de vista la enseñanza pasada, ¿eh? Se lo voy a volver a leer. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, el trabajo en equipo tiene muchos beneficios, hermanos, y varios de ustedes mencionaron algunos de ellos. No quiere decir que es fácil, porque en la convivencia pueden surgir malentendidos, desacuerdos o conflictos debido a las diferencias de personalidad o a las debilidades de carácter, ¿verdad? Pero Proverbios 27:17, es un versículo que muy probablemente se sepa de memoria, se lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, Proverbios 27:17. El hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. Entonces, trabajar en equipo no es fácil, pero tiene beneficios. La idea es que las personas crecen mediante la interacción con otros. El intercambio de ideas contribuye a ampliar nuestra perspectiva de las cosas, porque lo que no se me ocurrió a mí se le ocurrió a otro, y si yo no veía ese ángulo, pues ya mi hermano lo vio, ¿verdad? Y entonces se enriquece la perspectiva, nos ayuda a aguzarnos en la forma de pensar, ¿sí? En ocasiones podemos vernos tentados a preferir trabajar solos. Pero hermanos, Dios no nos hizo islas, sino miembros de un cuerpo que tiene una belleza particular debido precisamente a lo variado y diferente de sus miembros. Y son esas cosas que pueden hacer difícil el trabajar en equipo, lo que Dios quiere usar para enseñarnos y ayudarnos a crecer en carácter. Entonces, esto que le acabo de mencionar sería un beneficio muy grande de trabajar en equipo, pero hay muchos otros. El otro que voy a mencionarle es que se tiene más fuerza, y por ahí alguno de ustedes lo decía hace un momento, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 4, vamos a leer los versículos 9 y 10 y luego saltamos al 12. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden apoyarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Entonces, el segundo beneficio es que se tiene más fuerza. Y bueno, aquí dentro de esta porción bíblica menciona varias cosas más, ¿verdad? El protegerse unos a otros, el apoyarse. Y ¿qué otros beneficios encontramos? Pues también creo que lo mencionaron. Se produce más. No produce lo mismo una persona que 5. Entonces, puede haber continuidad en el trabajo porque se aprovecha el talento de todo el equipo en conjunto y aumenta la cooperación, despierta la conciencia de pertenencia
Todo esto es parte de los beneficios. Se comparten ideas, valores, problemas y metas que inciden sobre los resultados. También aumenta la cohesión y el compromiso y la motivación. Le decía, ¿verdad? Si alguno se desanima, pues está el otro ahí para echarle porras y orar por él o por ella y poner el hombro, ¿verdad? Para llorar aquí, sobre mi hombro, lloramos juntos, oramos, le pedimos al Señor que nos ayude y seguimos caminando. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. El apóstol Pablo dice lo siguiente: yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Entonces vemos aquí un trabajo de equipo también, ¿verdad? Otro aspecto muy importante, y el último que mencionaré, porque podríamos detenernos ampliando y tocando detalles de cada uno de esos beneficios, pero pues por causa del tiempo no es posible. Pero otro de los beneficios, hermanos, y el más importante, es que Dios es glorificado. Juan 15:8, se lo leo en la versión Nueva Biblia Viva. Dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esa manera muestran que son mis discípulos. Entonces, pues sí, se puede dar mucho fruto en lo individual, en la medida que estemos conectados con el Señor, cercanos a Él, confiando, dependiendo, en obediencia, pero si a eso le sumamos, ¿verdad?, que mi otro hermano está igual y servimos juntos y mi otro hermano lo mismo, pues entonces llevamos mucho fruto por el cual el Señor es glorificado. La cuestión es que nos necesitamos mutuamente, hermanos, aunque a veces lo perdamos de vista o no queramos aceptar esa verdad. Un individuo solo no puede hacer todo lo que Dios tiene en mente. Cuando nos detenemos a pensar en la perspectiva de Dios, podemos darnos cuenta de que aunque Él salva de manera individual, ¿sí?, aunque Él llega a personas a las que salva a cada uno individualmente, ¿verdad?, la realidad es que su perspectiva siempre incluye a muchos. Y lo vemos en la palabra en muchos ejemplos. La Biblia se refiere a los suyos como nación. Sí, nación santa, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Una nación no está compuesta de un que otro individuo. También se refiere a los suyos como pueblo, pueblo adquirido para anunciar sus virtudes. También como cuerpo, como mencionábamos, y un cuerpo no está compuesto de un que otro miembro, sino son muchísimos. También se refiere a los suyos como familia o edificio, y no es una referencia a las familias que se dan más en nuestros días, ¿verdad? De que no, pues nada más vamos a tener un hijo porque pues tú sabes cómo está la situación y la vida y lo caro y lo difícil, sino a una familia numerosa. Y lo mismo en cuanto a edificio, la palabra habla, también el apóstol Pedro, ¿verdad?, de que somos piedras vivas. Y el edificio es su casa, es su iglesia. Entonces no podemos pensar en iglesia de manera singular, hermanos. Aunque haya quienes pretendan vivir aislados del resto del cuerpo, la realidad es que no funciona, porque no es así como Dios lo estableció.
Dios ha diseñado a su iglesia para que trabaje junta y nos necesitamos en la vida personal y en el ministerio. La tarea que Dios ha encomendado a los suyos requiere de un equipo, no solo porque es demasiado pesado para uno solo, sino por varias otras razones que veremos en un momento más. Vamos a ir, por favor, a Romanos capítulo 12. Romanos 12, a partir del versículo 4, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Entonces vemos aquí que el símil que el apóstol Pablo usa para que la enseñanza quede clara es el cuerpo humano, el cual es una estructura muy compleja y altamente organizada, formada por células que trabajan juntas para realizar funciones específicas necesarias para mantener la vida. Las células, hermanos, se organizan en tejidos, que son grupos de células similares que trabajan juntas en una tarea específica, ¿sí? Es decir, la célula, que es de la parte más pequeña del cuerpo, ¿sí?, de los miembros más pequeñitos del cuerpo, se une a otra, similares entre sí, para formar tejidos que trabajan en una tarea específica. Ahora, los órganos son estructuras compuestas de dos o más tejidos, ¿sí? No pierda de vista esto. Primero, las células iguales del mismo tipo forman tejidos y luego dos o más tejidos diferentes forman un órgano, como por ejemplo pues el corazón o los pulmones. Y estos grupos de órganos con funciones relacionadas conforman los diferentes sistemas de órganos, ¿sí? Nos fuimos de la célula a los tejidos, a los órganos, ahorita estamos en los sistemas de órganos, como por ejemplo el respiratorio o el digestivo. En cada nivel de organización, células, tejidos, órganos y sistemas de órganos, la estructura está estrechamente relacionada con la función que tienen. Por ejemplo, las células del intestino delgado que absorben nutrientes se ven muy diferentes a las células musculares necesarias para el movimiento del cuerpo. La estructura del corazón refleja su función de bombear sangre hacia todo el cuerpo, mientras que la estructura de los pulmones maximiza la eficiencia con la que pueden tomar oxígeno y liberar dióxido de carbono. Son diferentes características dadas por Dios necesarias para la función a realizar. Se lo voy a repetir, diferentes características dadas por Dios necesarias para la función a realizar. Ahora, como seres humanos, solemos enfocarnos en las diferencias. La mayoría de las veces no en buen sentido. No vemos las diferencias como algo que enriquece, sino para mal. Ay, es diferente de mí. Entonces pinto mi raya porque no es como yo. En un cuerpo que está sano, se lo voy a repetir, en un cuerpo que está ¿cómo? Sano.
Cada miembro se ocupa del bien de los demás y contribuye al desarrollo de los otros miembros. El cuerpo no puede funcionar bien si algunos miembros faltan o si están enfermos. La salud y el bienestar del cuerpo dependen del estado saludable de cada miembro. Hace algunos mesecitos vimos una obra de teatro en video, y la obra de teatro era acerca de José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Mejor conocido como el soñador. Y en la parte de la historia en la que José llega a Egipto, bueno, que lo llevan, ¿verdad? Ya como esclavo, y que está ahí en el mercado de esclavos, pues puesto en exhibición para la compra. Se ve dentro de la obra que llega Potifar, y el dueño de José empieza pues a hacer su labor de venta, ¿verdad? Y a decirle las habilidades, las capacidades que José tiene, ¿no? Y no, pues tiene esto y tiene aquello. Y entonces Potifar, recuerde que no es la historia bíblica, ¿ok? Es una obra de teatro. Entonces Potifar se queda así como pensativo y luego dice, caray, así como que, pues, o sea, tan buena mercancía y aquí en un mercado de esclavos, pues, ¿cómo, no? Y entonces le pregunta a José, ¿y cómo es que llegaste aquí? Y entonces dice, pues es que mis hermanos me vendieron, pues en este caso a quien lo estaba vendiendo, ¿verdad? Mis hermanos me vendieron, pero lo dice así como, pues con dolor, con tristeza, ¿no? Y entonces Potifar dice, los que están amargados causan problemas. O sea, así como que me la pienso para comprarte, porque los que están amargados causan problemas. ¿Se acuerda de la enseñanza pasada? Un cuerpo sano o un miembro sano está en condiciones para aportar sanidad a otros. El hecho de enfocarnos en las deficiencias de carácter de otros miembros, hermanos, no contribuye en nada al desarrollo del otro miembro al que he sido unido por el Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra nos enseña que el Espíritu de Dios llevó a cabo la unidad en el cuerpo. Y si yo me enfoco en las diferencias, en las debilidades, en las deficiencias de carácter, eso no va a contribuir al crecimiento de aquel que está necesitado de crecer o de sanar, pero tampoco del mío. ¿Sí? No contribuye al beneficio del otro, pero tampoco a mi crecimiento personal. Entonces, qué esencial tener claro de qué se trata. O sea, si otra vez vemos la analogía del cuerpo, el cuerpo trabaja en función, o los miembros del cuerpo trabajan en función del cuerpo, no de sí mismos. O sea, mi mano no trabaja para la mano misma, sino para el cuerpo. Entonces, las diferencias entre los miembros del cuerpo pueden llevar a la desunión si no tenemos la perspectiva de Dios. Si vemos con nuestros ojos naturales, ¿verdad? Humanos, caídos, limitados, porque pues no piensa ni se comporta como yo, porque habla de más o porque no habla, porque no saluda, porque me deja en visto, y un largo etcétera, ¿verdad? Hermanos, cada vez que damos una mala calificación a otro por su proceder, estamos manifestando un sentimiento de superioridad, un orgullo que nos lleva a expresarnos como si nosotros fuéramos mejores que la otra persona, porque hemos perdido de vista la viga de nuestro propio ojo y hemos dejado la instrucción de la palabra que encontramos en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Esta es una porción de la Escritura en donde nos habla de lo que
estamos viendo, aunque no es la única, Filipenses 2:1, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos. Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Cuando vemos esas deficiencias de carácter en nuestro hermano, en nuestra hermana, y le ponemos una calificación, o le descalificamos de plano, ¿verdad? O le ponemos una etiqueta, estamos perdiendo de vista esto que la palabra nos enseña. El considerar a los demás como mejores que nosotros. El deseo de Dios es que cuidemos la unidad que el Espíritu llevó a cabo para que podamos trabajar juntos, para que podamos trabajar en equipo. Son un mismo pensamiento y un mismo propósito de lo que nos habla aquí esta porción en aquello que nos ha sido encomendado, interesándonos en ayudar a que el otro miembro lleve a cabo su parte en lugar de competir, criticar, descalificar, etc. Más bien es pensar, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que este otro miembro del cuerpo lleve a cabo su función, el Señor sea glorificado, muchos reciban el beneficio en lugar de ya te puse un atache? ¿Sí? Que los miembros del cuerpo estén en comunión, hermanos, significa que tienen una buena relación entre ellos como resultado de la comunión personal de cada uno con el Señor. ¿Sí? Tiene que haber una buena relación vertical para que pueda haber una comunión horizontal. Y nos vamos ahora al versículo 6, ahí mismo de Filipenses 2. No, perdón, es de Romanos capítulo 12, el versículo 6, lo leemos nuevamente, dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Vamos a aprender muchísimo más acerca de esto en La Paz. Entonces, por eso es importante que no olvide esta primera parte, ¿verdad? Entonces, el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero cada uno tiene un papel singular, específico, que llevar a cabo. En el cuerpo de Cristo hay unidad, porque es un mismo cuerpo, ¿sí? No son muchos, entonces hay unidad. También hay diversidad, porque son muchos miembros, pero también hay, de acuerdo con lo que leímos, interdependencia. Nos dice que somos miembros los unos de los otros. Entonces, esto nos indica que dependemos unos de otros, hermanos, aunque a veces no nos guste o nos cueste trabajo el aceptarlo. Esa es la realidad. Entonces, si usted está bien, contribuye a que yo esté bien y viceversa, porque hay una interdependencia. Hace unos días, mi hermano mayor estaba platicando
acerca de un lugar, me dio todo el dato, pero no lo anoté y ya se me olvidó. Es un lugar de aquí de la República en donde es como una escuela bíblica, es un ministerio que como parte del ministerio tienen enseñanza para aquellos que desean irse de misioneros, que desean servir a Dios en las misiones. Y platicando él con el encargado de este ministerio, le decía hace algún tiempito que estaban teniendo algunos problemas con los misioneros, ¿verdad? Con los egresados de ese lugar, con los que se iban o se estaban yendo a otros lugares para servir al Señor. Y bueno, eran 3 problemas que llegó el punto en el que se dieron cuenta de ello y pues empezaron a ver la manera de atenderlo, pero el punto es que el primero, el que encabezaba la lista, era que no sabían trabajar en equipo. Y estaban ocasionando problemas serios en los lugares a los que iban. Algo de lo que mencionaba mi hermano es que, por ejemplo, en China, personas que tienen 30 años allá como misioneros y que han servido, ahora sí que picando piedra, llegaron estos misioneros nuevos y les decían, ya no nos manden, en 6 meses echan a perder el trabajo de años. Por no saber trabajar en equipo, por un individualismo a tope, por una falta de humildad. Entonces, regresamos a Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer ahora a partir del versículo 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. En esta versión dice, renunció a sus privilegios divinos. En otras versiones que conocemos en mayor medida, dice, se despojó a sí mismo. Este es un término que pues en el griego es kenosis, por si en algún momento la ha escuchado, ¿verdad? Que significa vaciarse, ¿sí? Ese aspecto de la encarnación en el que el eternamente divino Hijo de Dios, en un acto de humildad, no solo se hizo hombre, sino se hizo siervo, asumiendo plenamente la naturaleza humana, despojándose de sus riquezas, renunciando a todo, incluyendo su propia vida. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es a quien necesitamos tener delante, hermanos. Es expresar su vida lo que necesitamos. Cuando el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, se refería a eso. O sea, ya no es mi yo el que sale, ya no es mi yo, ¿verdad? El que hace de las suyas, estando ahí presente y haciendo separación, dividiendo, señalando, criticando, murmurando.
sino es Cristo el que vive en mí. Es la vida de Cristo la que se expresa a través de la mía. Y es a eso a lo que somos llamados para poder verdaderamente trabajar en equipo. De otra manera no es posible. ¿Sí? Podremos hacer como que trabajamos en equipo, pero en realidad estaremos trabajando en grupo. Y eso no hace diferencia, hermanos. O sea, trabajar en grupo, trabajar en nuestras fuerzas, trabajar conforme a nuestra propia capacidad, a nuestras deficiencias, a nuestras debilidades, eso no aporta, eso no edifica, eso no bendice. Entonces, pues es animarles, ¿verdad? Yo sé que otra vez están sirviendo al Señor, les felicito por hacerlo. Yo empecé a servirle cuando tenía 16 años, recién convertida, y puedo decir, después de todos estos años, ¿sí?, de muchos años sirviéndole, que es un privilegio, es una honra que Él nos concede. Entonces, hagámoslo bien. Sí. Ánimo, siga adelante, los ojos puestos en Jesús. Que pasan cosas aquí en la tierra, ¿verdad? Y que de repente nos pueden sacar de onda o hacernos difícil o desanimar. No pierda de vista que ese otro miembro del cuerpo que quizás el Señor esté utilizando como hierro para aguzarnos, será la herramienta para formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, no lo vea como el martillo, ¿verdad?, que me está dando duro, sino, ay, Señor, escogiste a mi hermanito, a mi hermanita, como la herramienta que consideras necesaria para tratar conmigo en este momento de mi vida, como podrías estar usando a cualquier otro. Gracias por mi hermano, por mi hermana. Ahorita es al rato va a ser alguien más. Entonces, veámoslo desde esa perspectiva y verá que nuestro sentir hacia esa persona va a ser muy distinto. En lugar de verlo como el ajo atravesado en la garganta, lo vamos a ver como un regalo de Dios, como una bendición. Empezaremos a relacionarnos de manera diferente y quizás hasta las cosas cambien, ¿verdad? Porque si aprendemos lo que el Señor quiere tratar, pues quizás ya pasamos la prueba y nos lleva a algo más. Entonces, nuevamente, póngase de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por bendecirnos de la manera que lo ha hecho, eligiéndonos como parte de su equipo de trabajo. Sí. Los viles, los menospreciados, los débiles. Aquí estamos. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, oremos dándole gracias por ese regalo, por ese privilegio, y pidámosle que nos ayude a ver con sus ojos a nuestros hermanos y a hacer todo lo que nos corresponda en lo personal para hacer equipo, hermanos.
porque a veces otros de los hermanos sí están haciendo un trabajo en equipo y nosotros somos los que somos parte del grupo, pero no equipo con ellos. Entonces, oremos. Amado Dios, agradecemos profundamente la bendición, el regalo, la honra, el privilegio, la dicha de ser llamados a tu servicio, Señor. Gracias, porque siendo tú el dueño de la obra, has tenido a bien llamarnos, no porque hayamos sido los mejores, los más espirituales, los más capaces, sino porque a ti te plació, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es grande. Y te alabamos por eso. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que son parte del mismo cuerpo al que pertenecemos también nosotros, porque sus diferencias, Señor, enriquecen, porque aquello en lo que somos distintos, tú lo usas, Señor, para aportar a nuestras vidas y viceversa. Ayúdanos a ver desde tu perspectiva, Señor. Ayúdanos a tener una visión espiritual de las cosas y de las personas y a trabajar, a servirte verdaderamente en equipo, Señor, cuidando la unidad que tu Espíritu llevó a cabo entre nosotros y contribuyendo a conservarla en lugar de lo contrario, Señor. Que muchos puedan ver el amor que nos tenemos los unos a los otros, porque esa es la evidencia de que somos discípulos tuyos ante otros de nuestros hermanos, pero también ante el resto del mundo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos perdones porque tiempo atrás no ha sido así, no en la medida que deseas, no dando los pasos que has pedido de cada uno, Señor. Y te pedimos que nos perdones de corazón, Señor. Perdónanos por deshonrarte, por mal representarte, por no reflejar quién eres tú ante otros. Y por favor ayúdanos, Señor. A cada uno, haznos conscientes de nuestra necesidad de avanzar en esta dirección y de nuestra necesidad de tu intervención para hacerlo posible. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.